Este es un contenido de Uninorte Académico. Suscríbete, aprende y comparte. La titulé Diversidad Cultural y Lingüística en la Amazonia, riesgos y posibilidades. Vamos a ver si llegamos a las posibilidades. Gracias. Siguiente, eso. Esos son los temas. Vamos a empezar por una mirada etnohistórica, luego vamos a volver a la familia Arawak, que ya la estamos nombrando bastante. Vamos a otra vez a retomar algo del panorama de las lenguas amazónicas hoy de Colombia, las que existen. Una explicación pequeña sobre algunos rasgos típicos de las lenguas amazónicas, ¿sí? No exclusivos, no exóticos. Vamos luego a mirar una parte que es muy sociolingüística, la vitalidad y la demografía, unos datos muy globales de la Amazonia. Creo que María tiene unos datos mucho más precisos del censo del 2018, yo no los tengo, pero yo creo que este censo nos está dando algunas buenas herramientas, y a discutir un poco sobre las posibilidades, ¿no? Cómo mantener, fortalecer y revitalizar estas lenguas. Gracias. Esta es la gran cuenca amazónica, para recordarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de Amazonia. Colombia tiene un pedacito muy pequeño, pues no tan pequeño, ¿no? Desde el Baupés hasta Leticia, desde Mitú hasta Leticia, pues hay bastante territorio, y desde el piedemonte amazónico del Putumayo, del Valle del Sibundoy, pues hasta la frontera con Brasil hay un enorme territorio realmente. Sí, son entonces muchos países. Brasil tiene la mayor parte de la Amazonia, Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, todas las 3 Guyanas tienen territorios amazónicos. Siguiente. Bueno, entonces está la parte etnohistórica. ¿Qué pasó? Siguiente. Tenemos la idea de que Amazonia, pues de pronto es por allá un territorio muy conservado, donde viven tribus prístinas, y no es así tampoco, ni en lo natural, ni en lo cultural, ni en lo histórico. Como aquí en el Caribe, hubo una invasión temprana y violenta, una conquista temprana y violenta, y hubo entrada por el gran río Amazonas, desde el Ecuador y desde las bocas del Amazonas. Entonces muchas potencias europeas se disputaron el dominio y el control de los territorios del río Amazonas, lo cual terminó afectando gravemente a los pueblos indígenas. En 1705, este es un ejemplo nomás, en 1705 ya había un mapa muy detallado donde se ve sobre el Amazonas una gran cantidad de pueblos ahí que nombran, ¿no? O sea, aparecen por todas las riberas del Amazonas y sus afluentes aparecen nombres de pueblos. Algunos los reconocemos hoy en día, otros no. Otros no sabemos a qué se referían, ¿no? Era lo que iban anotando los conquistadores. Entonces, esto para darnos esta idea de cómo era esa penetración al territorio amazónico ya desde muy temprano, tanto que en 1705 ya había un mapa detallado de todos esos pueblos. No podemos reconstruir exactamente qué hay detrás de cada rótulo. Por ejemplo, acaban de Osuanas, Morúas, Naumas, Canomomas, no tenemos ni idea qué sería eso, toca explorar mucho la historia, pero algunos grupos sí. Ahí están los tipunas, que pueden ser los ticunas, porque están en una ubicación muy similar a la de hoy en día, y otros pueblos que sí reconocemos como los omaguas. Este es otro mapa de esos, de una página brasilera, sobre un mapa que se hizo en 1940, pero que trata de reconstruir precisamente esa historia y todos esos grupos que hay allí. Entonces ahí aparece, esa es como la frontera colombo-brasilera. Aparecen los Mayoruna, que fueron un grupo muy importante, extinto. En rojo, sobre el trapecio amazónico, los Tucuna, que son los Ticuna. Allá arriba también en rojo los Yuri, que fueron un pueblo importantísimo que hoy está extinto y que posiblemente estuvo relacionado con los Ticuna. Bueno, que posiblemente está extinto, porque también tenemos unos grandes grados de incertidumbre. Siguiente. Y siguiente también. Y siguiente. Perdón, todavía esa no. Esta entonces es un mapa tomado de un estudio de Eriksen en el 2011, quien dice que la Amazonia pues tenía una gran diversidad, pero que la mayor diversidad se concentra en esas regiones como de la Amazonia que está hacia los Andes, en esa región sur y norte que está hacia los Andes, y que hacia el Valle Amazónico pues digamos que había unas familias lingüísticas predominantes, unos grupos, no sabemos si eran pueblos. Es muy difícil, a veces nosotros hablamos de lenguas, a veces cuando se habla de Arawak se habla de arqueología, a veces se habla de tradiciones agrícolas, ¿sí? Y pues hoy en día de las lenguas. Siguiente. Bueno, estas eran las familias predominantes, Tupí, Macroyé, Arawak, y la alta diversidad del piedemonte andino occidental.
Y hay estudios arqueológicos muy importantes que se vinculan con los estudios lingüísticos. Creo que eso es una vertiente que potencia mucho el conocimiento del pasado y del presente. La siguiente. La siguiente. También nos recuerda Eriksen que la diversidad que hay hoy en día pues puede ser también resultado de la invasión, porque algunas zonas indígenas se convirtieron en zonas de refugio y allí llegaron distintos grupos. Entonces a una zona arawak, tupí, Caribe pudieron haber llegado otros grupos y gente de grupos aislados que se refugiaron, y hoy en día lo que encontramos son zonas multilingües. Entonces muchas zonas de multilingüismo se deben a que fueron también zonas de refugio de pueblos que huyeron y se concentraron allí, como el Alto Xingu en el Brasil, que es un ejemplo de multilingüismo, de multiculturalidad y además de estudios arqueológicos en profundidad que demuestran que la Amazonia estuvo densamente poblada y sostuvo poblaciones pues muy importantes. Siguiente. Otra característica importante de los pueblos amazónicos del Brasil, del Alto Xingu, pero también la encontramos en el noroeste amazónico y en el interfluvio Caquetá-Putumayo sobre todo, es la constitución de áreas culturales de intercambio y zonas multilingües. O sea, una forma usual de vivir de la gente era pueblos distintos con algunas tradiciones culturales comunes, con intercambio, con rituales comunes, con lenguas diferenciadas. Y esa manera de vivir de la unidad en la diversidad se mantiene y tiene un alto valor, y posiblemente pues fue una constante en América. La siguiente. A mediados del siglo XVI, Orellana navegó desde el Ecuador, ahí están las crónicas muy tempranas de Cristóbal de Acuña y de otros, y encontró las riberas pobladas sin interrupción, montones de gente. Hoy tenemos la idea que la Amazonia es un lugar despoblado, lleno de naturaleza. No, estaba llena de gente. A inicios del siglo XX la Gran Amazonia está despoblada. Hubo una catástrofe demográfica en todos esos siglos. ¿Cuáles fueron las causas? Y aquí Keisha Loss nos dice en el Atlas Sociolingüístico las principales causas, pues como aquí, yo creo que también en el interior, las enfermedades contagiosas foráneas contra las cuales los nativos carecían de defensas, el sarampión, la gripe, la viruela, y la obligación de nuclearlos en misiones. La gente vivía dispersa, entonces la obligación de vivir junta, ahora con el coronavirus entendemos mucho más esto, la obligación de que tenían que vivir juntos en una misión desencadenó pues unas epidemias espantosas. Guerras de exterminio y esclavitud, las expediciones de los portugueses a partir de la desembocadura del Amazonas, de los bandeirantes brasileños desde Sao Paulo, de los caribes de la costa norte por cuenta de los holandeses, y la extracción del caucho en épocas más recientes. Entonces la Amazonia ha sido un territorio en disputa por las potencias imperiales europeas, y pues quedó repartida entre el imperio español y el imperio portugués en la frontera que tenemos hoy en día entre Brasil y Colombia. Y la desestructuración social y cultural que pues produjo la pérdida de vidas, y aquí nos dan los ejemplos de los surahuas del Brasil, no lo conozco, y más recientemente los nucacs nómades en Colombia. Siguiente. Bueno, siguiente, pues ya de esto hablamos un poco. Tenemos en la Amazonia entonces 4 grandes familias lingüísticas: arawak en rojo, tupí en color oscuro, caribe en blanco. 3 grandes familias, y esos son más o menos sus límites actuales. Claro, pero ya lo que quedan son pues reductos, remanentes, ¿no? Antes seguramente eran territorios más extendidos. Tenemos una serie de familias intermedias, pequeñas, medianas, algunas divididas en 2 territorios, como la familia tucano oriental y occidental, como aquí, tucano. Eso, los lingüistas decimos que es una familia, porque hay muchos parecidos entre las lenguas de esos 2 territorios que están muy alejados hoy en día. Aclarar que a los indígenas eso no, pues para ellos eso no quiere decir nada. O sea, de pronto constatarán que hay un parecido, pero pues no quiere decir que tengan ninguna tradición en común hoy en día, ¿no? Sí, como que a nosotros nos digan que tenemos, no sé, que la familia, que el español es de la misma familia del francés. Pues sí, pero no entendemos nada ni tenemos mayores rasgos compartidos con la cultura francesa. Eso es algo también que los lingüistas hacemos.
Y bueno, ahí están la familia Tucano, Yanomami, Guajibo, Sáliva, que son más de la Orinoquia, Macú, Bora, Huitoto, Záparo, Catuquina, Araguá, Pano, Caguapana, Jíbaro, Chapacura, bueno, una cantidad de familias que hay en América del Sur. Siguiente. Y aquí están las famosas lenguas aisladas o no clasificadas, de las que nos hablaba María. Entonces, dicen que la mayor concentración de lenguas aisladas no clasificadas se encuentra en Bolivia, en esa región de Bolivia, de la Amazonia boliviana. Apenas se están empezando a estudiar muchas de estas lenguas. Y en Colombia, pues tenemos varias lenguas que se han considerado, bueno, aisladas o únicas supervivientes de una familia pequeña, como el yagua. Había una lengua peva emparentada con el yagua, el ticuna posiblemente emparentado con el yurí, el andoque no emparentado con nada, en medio de lenguas de la familia huitoto, bora, miraña, pero no tiene ningún parentesco con ninguna de ellas. El tinigua de la familia tinigua pamigua, el último hablante murió el año pasado. El puinabe, que era considerado dentro del grupo Macú Puinabe, pero entonces los estudios lingüísticos partieron esta familia en pedazos y dijeron, el Puinabe no tiene nada que ver con el Macú, y dentro del Macú hay dos grandes grupos que también hay que partir. Entonces, pues estas son las lenguas aisladas. Siguiente. Eso. Un breve paréntesis para recordar que es una familia lingüística, pues los que son acá de idiomas pues lo saben muy bien, el indoeuropeo, las lenguas romances descendientes del latín, las lenguas germánicas, y ahí tenemos el inglés, el holandés, el alemán, ¿sí? Que tienen muchos parecidos. Entonces, importante tener en cuenta que esto de familia lingüística es un constructo de nosotros los lingüistas. A veces los hablantes nativos de las lenguas reconocen, sí, ellos hablan parecido a nosotros, los entendemos, no sé qué, a veces no lo reconocen, ¿no? Entonces, por ejemplo, los wayú de acá de la península de La Guajira, podemos decir, bueno, es la misma familia lingüística que los yucuna de la selva amazónica, sí, pero pues no tienen mucho en común realmente culturalmente, ¿sí? Pero sus lenguas sí tienen una serie de parecidos interesantes, seguramente porque en algún momento de la historia pues compartieron una lengua madre. Entonces, supone un hipotético origen común a partir de una lengua madre o protolengua. ¿Cómo llegamos nosotros a la idea de que unas lenguas son de la misma familia? Pues primero por los cognados, por las palabras parecidas. Sí, si comparamos el español, el portugués, el italiano, ¿sí? Pues vemos que hay una serie de palabras muy parecidas. Pero también no basta con las palabras, también se deben establecer reglas precisas que expliquen los cambios que se habrían dado entre una forma original y las sucesivas formas de las lenguas hijas. Y también hay que mirar la gramática, ¿sí? Y la fonología, ¿sí? Aunque las fonologías, los sonidos pueden ser muy distintos, pero pues también hacen parte de lo que miramos. ¿Listo? Entonces, esto como un paréntesis para recordar lo que es una familia lingüística. La siguiente. Bueno, y esa es la familia arawak, la famosa familia arawak suramericana, quizás la más extensa, que va desde el sur de Bolivia, llega hasta las costas brasileras, llegó, como nos recordaba María, hasta el Caribe con la lengua de los taínos en las Antillas, a donde llegó Colón, y de allá tomó el vocabulario de un montón de palabras que usamos hoy en día. Entonces es una lengua con una familia, con una extensión enorme, con un montón de lenguas. Posiblemente fue una gran expansión asociada a alguna tradición agrícola. Dicen que los arawak son los de la yuca brava, la tecnología de la yuca brava, que eso es de ellos. Entonces, bueno, y además también estos rituales de iniciación femenina y algunas cosas, algunos elementos rituales, de pronto el uso de estas trompetas sagradas, bueno, todo eso son rasgos arawak. No sabemos muy bien lo que es lo arawak, pero arqueólogos, lingüistas, historiadores y antropólogos tratan de determinar qué es eso de lo arawak. Y en lo lingüístico, pues esto intenta representar similaridades y densidad. Entonces, hay una zona muy densa de arawak en el noroeste amazónico, y allí están, por ejemplo, las lenguas indígenas de Colombia, Piapoco, Achagua, Recígaro, casi extinto, Tariana, con pocos hablantes, Curripaco, Carutana, Guarequena, Mandahuaca, Cavillarí también prácticamente extinto, Cahuichán extinto, Yucuna sí es una lengua, una cultura muy vital, Huaynumá, Mariaté extintos, Arawak, Maipure no recuerdo, y esas serían lenguas arawak presentes en Colombia y que harían parte como del núcleo denso de las arawak. Y luego pues
las lenguas arawak del Caribe, de la Amazonia Central, del río Purús, del sur que van hacia Bolivia, bueno, del nororiente, ya más como hacia la zona de las Guyanas y del norte del Brasil. Y las de el piedemonte amazónico peruano, Machiguenga, Amuecha, Ashaninka, que tienen bastantes hablantes. Pero en general son muchas lenguas con pocos hablantes, ¿sí? En general. El Ashaninka tiene bastantes, como 40.000 hablantes o algo así, que es una de las lenguas que tiene más hablantes. El siguiente, por favor. Esta es otra manera de representar los agrupamientos de las lenguas, así también se representan los agrupamientos del español, el portugués, el francés, el catalán, el rumano, que sí están más cerca los unos de los otros, a través de un cuadro como el que usan los biólogos o los taxonomistas los de la zoología, ¿no? Entonces, esa es otra manera de representar esas lenguas. Bueno, siguiente. Y siguiente. El mismo mapa del Caro y Cuervo. Bueno, aquí ya entonces vamos a poner, aparecen ahí las lenguas del occidente, las del predio Putumayo, de las cuales ya le había hablado, y las de la parte, digamos, del Putumayo, del sur del Putumayo. Inga, Kamsá, Cofán, Coreguaje y Siona. Y pues aquí hay una alta concentración de lenguas de las familias Tucano, de la familia ex familia Macupuinabe, y una lengua arawak que es el yucuna. Y en la zona del predio Putumayo tenemos Huitoto, Muinane, Bora, Miraña, Ocaina, Nonuyandoque. Entonces, Huitoto, Ocaina, Huitoto y Ocaina son de una misma familia. Muinane, Bora y Miraña son de otra familia, Andoque es una lengua aislada, Ticuna pues una lengua también aislada, Yagua pues otra lengua aislada y Cocama la lengua tupí más occidental que hay, porque la mayoría de las lenguas tupí pues son del Brasil. ¿Listo? Y Cofán es otra lengua aislada de la que habíamos hablado. Inga pues es quechua, Kamsá también es aislada, tampoco se le ha podido establecer parentesco, y Coreguaje y Siona son tucano occidental. No sabemos en qué momento la familia Tucano se partió en dos y unos se quedaron en el Baupés y los otros se fueron para allá, pero eso es algo que también es digamos una reflexión. Cuenta. ¿Ustedes cuántos años llevan con todo esto? Como 30. Como desde que salimos de la maestría, así como unos 30, no decimos exactamente cuántos porque ya son muchos, entonces como 30 años. Y mi pregunta era, ¿ustedes por qué les gusta todo esto? ¿Por qué nos gustó todo esto? Porque es como entrar en un mundo distinto, como una puerta al pasado, y como para entender las cosas que están a veces ahí al lado de uno y uno no había visto que eran tan interesantes, ¿sí? Entonces, cuando uno oye estas lenguas tan raras y esto, ¿por qué esta gente por qué habla así? ¿Sí? ¿Por qué no hablan español? ¿Sí? ¿Y por qué hablan estas lenguas que suenan tan raro, no? Entonces, yo creo que cuando uno empieza a oír lenguas indígenas y es curioso y le gusta la lingüística, se puede hacer esa pregunta, pero ¿cómo suena de raro? ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? ¿Sí? Si tienen, ahora es muy fácil escuchar lenguas indígenas, por ejemplo en YouTube hay un rap ticuna buenísimo, ¿sí? Y sí, porque pues la gente también, las culturas son muy dinámicas y van integrando todo, ¿no? Entonces, y hay también páginas especializadas donde uno puede escuchar los sonidos, ya pues la cosa más, digamos, más de tipo lingüístico, ¿no? Las palabras, los sonidos, la fonología, pero hay muchos artistas indígenas que están cantando en sus lenguas, ¿no? Y, por ejemplo, los caucanos tienen unos videos hermosísimos para los niños, para que aprendan Nazayúe y guambiano y todo, con rondas infantiles, cantándole al agua. Entonces hay mucho material donde uno de verdad puede empezar a empaparse si no tiene la ocasión de escuchar una lengua indígena cercana de una persona que la hable. Buena pregunta. Bueno, siguiente. Casi todas estas lenguas amazónicas, como muchas lenguas caribeñas, son transfronterizas, entonces con el Perú Perú y Ecuador tenemos varias lenguas que atraviesan la frontera. Mejor dicho, la frontera atravesó los territorios de las lenguas indígenas, entonces hoy en día son transfronterizas. Siguiente, con el Brasil también tenemos bastantes lenguas transfronterizas.
lo que implica un problema grave para la planificación lingüística, para las iniciativas de revitalización, pues lo interesante sería poder concertar con esos pueblos, pero entonces toca ver desde cada país cómo las instituciones, los ministerios se ponen de acuerdo, entonces no es fácil. Entonces muchas veces casi que existe replicado, digamos, un programa de educación bilingüe, existe en Colombia, pero también existe en Brasil para la misma lengua, para el mismo pueblo, pero tiene características diferentes y las cosas no ocurren al mismo tiempo y se desperdician muchos recursos que podrían aprovecharse mejor. Entonces es un problema para la planificación, porque es muy difícil que los estados nacionales legislen sobre algo que pasa más allá de sus fronteras, ¿sí? Pero en el caso de estos pueblos indígenas, pues todo pasa de manera bi o trifronteriza. Siguiente. Bueno, va, ahora sí. Para los lingüistas, para los de idiomas, algo sobre las lenguas indígenas. No es que sean tan exóticas, cuando uno las oye le suenan muy raro, pero tampoco es que sean tan exóticas, tan raras. Entonces lo que nos dice un teórico de la lingüística es la originalidad de las lenguas humanas no puede ser infinita. ¿Por qué? Porque pues están hechas para la comunicación y dependen, también tenemos los límites de la cognición humana, de la psicolingüística, entonces, pero sí en las lenguas amazónicas han aparecido algunos rasgos interesantes que han servido para que la teoría lingüística sobre los universales de las lenguas tenga que reajustarse, porque se había dicho, esto no es posible, y sí es posible, esto no ocurre, sí ocurre. Entonces, para ir perfeccionando un poco a poco el entendimiento que tenemos de cómo son las estructuras de las lenguas humanas y qué es una lengua humana. ¿Sí? Fundamentalmente esa es la pregunta de fondo aquí para la niña. ¿Qué es una lengua humana? ¿Cómo tiene que ser una lengua humana? ¿Sí? ¿Qué es lo mínimo, lo máximo, lo necesario para una lengua humana? Siguiente. Siguiente. Vamos a dar un ejemplo que son los tonos. Aquí hay un mapa. El mapa es de una página muy prestigiosa del Max Planck, pero está incompleto porque no tiene todas las lenguas tonales de Colombia, tiene algunas de las lenguas tonales de Colombia. Entonces en la Amazonia colombiana hay una zona de lenguas tonales. Los tonos no son exclusivos de la Amazonia, pero hay una zona muy densa de lenguas tonales. Hay tonos también en el Brasil y en Centroamérica hay una zona muy fuerte de lenguas tonales con tonos complejos. No sé si es el zapoteco, el yucateco, bueno, hay unas lenguas mexicanas que tienen tonos complejos. ¿Qué son los tonos? Pues lo que tiene el chino, el coreano, el tailandés, ¿no? Que a uno le suena pues, muy musical. Entonces, todas estas lenguas amazónicas que están aquí tienen tonos. Las que tienen chulitos son las que están en el mapa y las que no tienen chulitos son las que el mapa no ha considerado, aunque ya se ha dicho hace mucho tiempo que son tonales. Algunas tienen tonos simples, otras tienen tonos complejos. Las lenguas tucano del Baupés son todas tonales. Es un rasgo muy fuerte en el área del Baupés. Y las lenguas del predio Putumayo también la mayoría son tonales. Y el ticuna, la que está en rojo, que es la que yo he estudiado ahí en el trapecio amazónico, se dice que es la lengua, una lengua tonal compleja, que no son muchas, como las de México, como las de allá, una lengua tonal compleja. ¿Sí? Siguiente. Y aquí hay unos ejemplos del ticuna, no los voy a pronunciar, no sé si hay un hablante de ticuna que me ayude, no me atrevo a pronunciarlos porque son, pues no es fácil para nosotros pronunciar tonos, pero lo importante es que si fuera español, cuando tenemos una palabra bisílaba como la cuarta, tema, que significa palma de Canangucho, si fuera español nosotros podríamos tener tema y temá, y serían dos palabras distintas, y punto. En ticuna podemos tener con bisílabos muchas posibilidades de significados, combinando los tonos alto, alto, bajo, bajo, alto, bajo, bajo, alto, descendente, alto, ascendente, alto, descendente, alto y descendente, bajo. ¿Sí? En teoría podemos tener para bisílabos, pues con las mismas sonidos, una mayor abanico de posibilidades. ¿Sí? Entonces ahí hay unos ejemplos de alto, alto, tema, de medio, medio, el bure, de bajo, bajo, caraná, la palma para techar, cotu. ¿Sí? Entonces, así se va jugando con la altura musical de la voz y eso es parte importante del significado. Eso es una lengua tonal, eso es una característica tipológica y areal de algunas lenguas amazónicas. Siguiente. Otra característica que han señalado mucho es la de la clasificación nominal. Entonces, aquí hay un ejemplo de la lengua tucano, de la familia tucano.
donde nos dicen, bueno, algo que nos suena muy común, y muy parecido al género del español. Cuando hablamos de algo, decimos si es masculino, femenino o plural neutro. Entonces, niño, ahora que estamos en este debate del género, ¿sí? Niño, ser infante, y una marca de singular masculino. Algo así como Wimag, niña, Wimago, ¿cierto? Singular femenino. Entonces, cambiando el sufijo, pues obtengo femenino masculino. Ahí hasta ahí estaríamos en algo muy parecido a lo del español, no con el artículo, sino con un sufijo. Y Wimana, niños, la pluralización, ¿sí? El plural es indiferente, no tienen el problema del español, niños, niñas, no. Niño en plural es niños y niñas porque es indiferente. ¿Sí? Y lo mismo hombre, mujer y pues gente, ¿sí? Entonces, daseu, daseo, dasea, los tucanos. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estaríamos en un sistema muy parecido al del género, ¿cierto? Esto ocurre para los animados, no los humanos, los animados. Todo lo animado, sea humano o sea animal, o sea, no sé, vegetal, también pueden ser animados, o los ríos, lo que sea animado, va a tener marca de género femenino, masculino o plural. Siguiente. Pero para los inanimados va a aparecer ya algo que es obligatorio también y necesario, que es hasta 100 posibles formas de clasificadores nominales. Aquí apenas damos unos 6 ejemplos. Entonces, cuando yo digo, no sé, cuando yo digo, estoy hablando de esto, tengo que decir su forma, ¿sí? No, tubular compacto, ¿sí? Esto también tendría que decir su forma, no sé qué forma se le atribuye, si también tubular hueco, ¿no? Porque es o contenedor simplemente. Esto va a ser laminar. Entonces, aquí hay un ejemplo con la coca, la planta, el esqueje, la fila de plantas, la fila paralela de plantas, la lata o contenedor hueco cilíndrico, la bolsa. Entonces, todos los inanimados van a recibir clasificadores de forma, y esos clasificadores de forma van a entrar en un sistema además de concordancia. Entonces, cuando yo digo ese, tengo que decir ese oblongo o laminar. ¿Sí? Aquel del que hablé, oblongo o laminar. Entonces va a entrar. Siempre describiendo. Sí, se mantienen, así como nosotros mantenemos el género y el número. Entonces hablo de la botella, esa botella, la que estaba llena, aquella botella, entonces sigo manteniendo el género femenino y el número singular, y yo sé que sigo hablando de esa misma botella. Entonces aquí tengo que mantener la forma. Bueno, siguiente. Y siguiente, sí, la otra característica que es muy particular de estas lenguas es la existencia de algo que llaman evidencialidad o modalidad epistémica, que es obligatoria, no es opcional. Pues cualquier lengua puede decir si algo que ocurrió me consta porque lo vi, lo oí, lo deduje, me lo contaron, lo inferí, bueno, lo deduje, lo inferí, lo mismo. Tengo duda, no sé qué es lo que pasa, pero en estas lenguas, ¿cuál es la diferencia? Que es obligatorio. O sea, que cuando yo digo cualquier cosa, tengo que poner aquí en este sitio, donde está el PA, tengo que poner algo, un elemento. En este caso tenemos ahí el ejemplo de reportado, o sea, dizque la estación seca llegó, reportado, me lo contaron. Dizque los blancos llegaron, reportado, me lo contaron. Pero si estuviera seguro, pues pondría otro morfema. Y si lo hubiera deducido porque hay huellas y veo las maletas de los blancos y veo las cosas de los blancos, entonces lo pondría ahí. Entonces, la obligatoriedad de indicar la fuente de conocimiento es muy característica de esta lengua. En cambio, el tiempo no. O sea, nosotros tenemos que decir, cuando decimos se cayó, se cae, se caerá, se caería, se ha caído. Tenemos que indicar el tiempo el tiempo y el aspecto de manera obligatoria y el modo, pero en estas lenguas el tiempo no es tan importante, en cambio la modalidad epistémica sí. Bueno, siguiente. Bueno, esta parte es un poquito más sociolingüística. Siguiente. Pues uno de los grandes retos de los pueblos amazónicos en particular es que hay una alta diversidad y una baja demografía. Y en eso contrasta con los pueblos andinos, donde la diversidad es menor y la demografía es mayor. Entonces, por ejemplo, el quechua, el aymara, el nazayúe, el guambiano, las lenguas andinas, pues tienen, bueno, el embera, tienen unos números de hablantes relativamente altos. Las lenguas amazónicas no. Entonces, aquí nos dicen ahí
sí, la Amazonía es la región con mayor diversidad y menor demografía. Siguiente. Hay muchos pueblos con menos de 500 personas y unos cuantos pueblos que no llegan a 5.000 personas. Entonces, eso es bueno. Sí, siguiente. Esos son datos del Atlas Sociolingüístico. Aquí ponemos algunas características de la Amazonia que están en el Atlas. Siguiente también queda por eso. El multilingüismo, la transnacionalidad. En todos los países ha habido ya desarrollos que reconocen los derechos de las lenguas indígenas. Algunas son cooficiales, otras son oficiales. No tanto en Amazonía, yo creo que de pronto más aquí, por ejemplo, con los zenúes, con los pastos, con otros pueblos, pero en Amazonía también hay pueblos cuya lengua actual, materna, es la lengua dominante, el español o el portugués, porque han perdido sus lenguas, ¿no? Aquí el záparo y el yauna, hay un proceso ahorita de revitalización del yauna que está comenzando. Y una característica muy particular de la Amazonia es esta última. Hay algunos pueblos en lo que se llama aislamiento voluntario con estatus de protección legal o aún no identificados. En el Brasil amazónico se habla de 6 tierras indígenas, en Bolivia de 5 pueblos confirmados y 3 no confirmados, en Perú entre 14 y 20 pueblos por confirmar. Es decir, pueblos que pueden estar escondidos, que no han querido el contacto, que han rehuido el contacto, que pueden ser remanentes de otros pueblos, que puede ser, por ejemplo, un grupo huitoto que quedó de las caucherías y se escondió, y pues si en algún momento aparecieran dirían, no, pues somos huitotos, y van a hablar, ¿qué? Pues un huitoto un poquito más antiguo, el de los ancestros. Pero también podrían ser grupos de esos grupos que aparecían por ahí, los yurí, que se dice que están extintos, pero no es tan seguro. Entonces, esta sí sería una situación muy particular de la Amazonía, de los pueblos en aislamiento voluntario, y entonces lo que se ha establecido es, si son pueblos que rehuyen el contacto, no forzar el contacto, ¿sí? Cuando ellos quieren acercarse empiezan a hacer intercambios, entonces pueden dejar, por ejemplo, comida, artesanías, pues lo que nosotros llamamos artesanías, ¿no? Canastos, totumas, y se les dejan herramientas, ¿sí? Que se aprecia mucho la herramienta de metal, un machete, un hacha, y empieza ahí un contacto muy lento, y en el Brasil hay gente especializada en este tipo de acercamiento progresivo. Una pregunta, ¿en Colombia hay grupos en aislamiento? Pues la pregunta es bien difícil de responder. Posiblemente sí. Se dice que los yurí de la historia esta de Germán Castro Caicedo perdido en el Amazonas, que se dice que aparecieron en el río Bernardo por el Cauinarí, en el Parque Nacional del Cauinarí, que puede haber allí unos grupos que han rehuido el contacto y que podrían ser, por el territorio en el que están, los yurí, que se dice que están extintos desde finales, desde 1880 o algo así, podrían ser. Porque hubo un contacto muy corto, ¿no? El sí, la crónica esta de Germán Castro Caicedo los sacó como a la luz, ¿sí? Pero no es muy claro. Bueno, siguiente. Bueno, y aquí algunas características de nuestro vecindario amazónico. En el Ecuador se han oído hablar de los jíbaros, Shuar Shuar. Han tenido, pues son pueblos que estuvieron aislados realmente y que el contacto reciente, que también pues eran pueblos muy guerreros o han sido pueblos muy guerreros, y entonces ellos rehuían el contacto de manera combativa. Pero han tenido unos desarrollos interesantes en términos de radiofonía. Hubo una experiencia radiofónica en la selva con estos pueblos. Bolivia amazónica, pues los pueblos amazónicos de Bolivia se han movilizado recientemente, porque muchos son cultivadores de coca del Chapare, entonces han tenido ese protagonismo. Perú amazónico, pues ha sido el sitio donde ha estado el Instituto Lingüístico de Verano, con su actividad proselitista, pero también es el sitio donde ha estado la Asociación Interétnica de la Selva Peruana, que ha hecho un contrapeso importante. El Brasil amazónico, bueno, pues mucha diversidad, baja demografía, ha habido un avance significativo en el proceso de demarcación de tierras indígenas después de una historia de pacificación violenta reciente, y ha habido un enorme conocimiento de la arqueología amazónica, que es muy importante para volver a pensar todo lo que pasó acá. Siguiente. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo?
Bueno, aquí las posibilidades, esto ya sería lo último, también para responder un poco esta pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo pensar en mantener, fortalecer, revitalizar desde nosotros, ¿no? Porque también lo que están haciendo, lo que está ocurriendo es que muchos pueblos indígenas han tomado en sus manos los procesos de revitalización y están haciendo muchas cosas, están decidiendo, bueno, vamos a ver por qué no estamos hablando nuestras lenguas y vamos a volver a hablarlas, ¿sí? Y entonces mucho de lo que está ocurriendo realmente hoy en día en términos de revitalización está ocurriendo por iniciativas de organizaciones y pueblos indígenas y de gente indígena que se ha dado cuenta que la cohesión social que le da a su comunidad el hecho de mantener las lenguas, las tradiciones y las costumbres les ayuda mucho pues a enfrentar un ambiente hostil. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Acompañar estos procesos, asesorar estos procesos en la medida de nuestras posibilidades, aportar un poco el conocimiento científico que hayamos adquirido en este proceso. Siguiente. Entonces dice que los pueblos, no dice para qué la diversidad es un problema, sería mejor que hablaran todos la misma lengua. ¿Sí? Entonces, pues nos dicen algunos historiadores, lo que pasa es que la diversidad ha sido una defensa importante para contra la dominación. ¿Sí? Los grupos, aquí lo decía Triana Yantorpesa con respecto a la conquista, que los grupos étnicos fragmentados cultural y lingüísticamente eran más difíciles de penetrar que las agrupaciones con lenguas de mayor cobertura y densidad poblacional. Efectivamente, pues los españoles se instalaron donde estaba el imperio azteca y el imperio inca, ¿sí? Y en parte donde estaba pues la zona chibcha, ¿sí? Fue más fácil pues ponerse encima de eso, que ya era un proceso imperial y homogenizante, que penetrar otros territorios más diversos y más fragmentados. Siguiente. Y aquí, bueno, esto es una cosa de los antropólogos. ¿Por qué perviven las particularidades étnicas? ¿Por qué se potencia este sentido de la unidad en la diversidad? Entonces, lo que decíamos al principio, esta perspectiva sobre la diversidad en la unidad es muy, muy propia de estos pueblos indígenas. Sustenta movimientos organizativos supraétnicos con los cuales se proponen considerar lo que consideran una mayor autonomía. Este hecho de ser todos distintos pero estar unidos y ser complementarios es muy importante para, pues para defenderse mejor, para actuar mejor. O sea, cabezas distintas piensan mejor un problema, ¿no? Más o menos esta sería como la manera simple de explicar por qué tanta diversidad, tanta diferencia, tanta insistencia en que yo no soy lo mismo que mi vecino es distinto, pero que sí somos complementarios y que yo sí necesito lo que tú sabes, ¿sí? Porque lo tuyo es distinto. Dice, esas particularidades se exaltan en un intercambio de bienes rituales. En los rituales es muy importante, cada cual llega como con su propio traje, digamos, con su propia tradición, su propia lengua, sus propios cantos, pero se minimizan o se ocultan en una reunión de la organización indígena con una entidad estatal. Frente al Estado sí nos presentamos todos como un bloque. Siguiente. Y aquí una cita sobre los Nonuya, que es un caso yo creo que como paralelo al de los Chimila y otros pueblos de acá. Es un grupo que estuvo al borde de la extinción física por el caucho, que fue llevado lejos de su territorio, que retornaron, y que a partir de muy poquitas personas empezó de nuevo la comunidad y han querido retomar su lengua. Su lengua, digamos que existía, está registrada hasta 1990, había 1 o 2 hablantes de Nonuya, entonces tenemos la lengua ahí grabada, ¿sí? Pero a ellos, ¿qué les interesa? No les interesa tanto esa lengua para hablar cotidianamente, sino les interesa recuperar su lengua ritual, la lengua de los cantos, la lengua de los mitos, la lengua que les permitía participar en los rituales de la gente de centro, y esa parte ha sido mucho más difícil porque parte de ese conocimiento chamánico, de ese poder asociado a la palabra, pues se perdió porque no quedaron chamanes, mejor dicho. Entonces, eso ha sido uno, y esto es lo que dicen los antropólogos sobre ese proceso. Echeverry y Landaburu. Echeverry es el antropólogo, Landaburu el lingüista, que estuvieron en este proceso. La recuperación no es una simple fidelidad al pasado, una reconstrucción de un código lingüístico, una réplica de los rituales, es recreación simbólica, instaurar la capacidad de convocatoria. No está en las normas de un lenguaje, de una forma de una cultura, sino en la transformación
de esas normas para que se puedan volver a crear los objetos de la cultura, como los bailes, el lenguaje mismo, y convocar en términos de las nuevas creaciones. Entonces realmente es un reto muy complejo que sobrepasa cualquier trabajo lingüístico o antropológico. Siguiente. Y pues sí, tendremos que entender esa diversidad y esa revitalización desde esa perspectiva que le pueden dar los mismos pueblos indígenas de sus rituales. Aquí hay 2 fotos de los rituales de iniciación femenina de los ticunas que son muy importantes para transmitir toda su cosmovisión. Uno muy antiguo por allá en 1940, otro más reciente por allá en 1984, que son unos rituales que le hacen a las niñas cuando les llega la primera menstruación, que son muy comunes en muchas zonas entre los Wayuna y entre los muchos pueblos, y que alrededor de eso pues se generan cantos, se generan historias, y pues eso ocurre en la lengua. Sí, no veo cómo ocurriría en español, eso ocurre en la lengua. Entonces son espacios donde la lengua tiene su plena significatividad. Estas lenguas no son para conseguir trabajo, no son para obtener una beca, no son para ir a la universidad, no son para ganar más plata, son para esto. Entonces también tenemos que entender cuál es el espacio simbólico de estas lenguas. Siguiente. Bueno, ya ahí sí podemos pasarlas una por una. No, son las fuentes, para recordarles las fuentes, este atlas que está digital. Siguiente. El libro del Caro y Cuervo, donde tomamos los mapas y están los artículos. Siguiente. La página de la ONIC, de la Organización Nacional Indígena Colombiana, que tiene como todos los pueblos. Ahí sí uno puede, a veces hay pueblos que no tiene uno muy registrados, pero ahí hay un buen rastreo de los pueblos. Siguiente. La biblioteca digital Curni Muendayú, sobre todo lo que se ha escrito sobre indígenas del Brasil. Entonces hay pues mucha información sobre Amazonia. Siguiente. El Instituto Socioambiental del Brasil, que sí tiene familias lingüísticas, lenguas muy bien organizadas de todo el Brasil. Siguiente. Y bueno, otras fuentes y ya la bibliografía, y ya, con eso terminamos. Explora más contenidos de tu interés. No olvides suscribirte a nuestro canal.